la sociedad guatemalteca posterior a la firma de los acuerdos de paz y el acuerdo sobre la identidad y derecho de los pueblos indígenas. En esta presentación trataremos de entender por qué se realizaron los acuerdos de paz, qué fue lo que sucedió a grandes rasgos en el conflicto armado interno y notaremos al acuerdo que llegaron estas principales entidades, el gobierno y la URNG, cuando se firmaron los acuerdos de paz. Posterior a esto, si se han llegado a cumplir en su totalidad y si aún siguen funcionando estos acuerdos de paz, ya que en su momento fue una importante decisión el haber llegado a un acuerdo. Para poder entender los acuerdos de paz tenemos que entender qué estaba pasando en nuestro país en ese momento. En Guatemala se inició una guerra civil en 1960, también podríamos llamarlo como conflicto armado interno, una guerra del Estado de Guatemala con la ayuda del ejército enfrentados con organizaciones civiles de estudiantes, sindicatos, campesinos y exmilitares, dejando a más de 250.000 muertes y desapariciones. Varios grupos revolucionarios y guerrilleros surgieron a través del tiempo para enfrentarse a la dictadura que había en el país. Entre esos grupos podemos mencionar el MR13, Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, PGT, Partido Guatemalteco del Trabajo, FARC, Fuerzas Armadas Rebeldes, EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres y ORPA, la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas. Todas estas agrupaciones guerrilleras y revolucionarias conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. En 1982, durante el gobierno de Efraín Ríos Montt, se trató de llegar a un acuerdo para ponerle fin al conflicto, pero este fue rechazado por parte de los revolucionarios. Durante estos años se vivió muchos actos de crueldad, de desprecio a la vida y a la dignidad de la población guatemalteca, siendo más específicos en el sector rural del país, en donde algunas aldeas fueron destruidas por completo. Un ejemplo de ello es el Triángulo de la región Ixil, en Quiché, actos de los cuales el general Efraín Ríos Montt fue acusado y condenado a 80 años de prisión por el delito de genocidio. Más adelante, durante el gobierno de Vinicio Cerezo, se llevó a cabo una reunión con los mandatarios centroamericanos para buscar una solución política, una solución sin violencia a los conflictos que se vivían en la región. Estos son conocidos como los Acuerdos de Esquipulas. Desde 1991 hasta 1996 hubo varias negociaciones, logrando así 12 acuerdos entre la URNG y el gobierno de Guatemala. Entre estos acuerdos tenemos el marco para la búsqueda de la paz por medios políticos, el acuerdo global sobre derechos humanos, el acuerdo para el reasentamiento de esas poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, el acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, el acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército de una sociedad democrática, el acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, el acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral, el acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad, el acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz y por último el acuerdo de paz firme y duradera. Los acuerdos de paz no solo pretendían acabar con la guerra que había en Guatemala, esos también buscaban mejorar las condiciones de vida de toda la población guatemalteca. Los acuerdos de paz son un conjunto de condiciones o declaraciones de voluntad política para garantizar y proteger los derechos de los y las guatemaltecas. Con esto también se busca el reconocimiento de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas como base para la construcción de una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Habiendo conocido todos estos datos, podemos ver que posterior a la firma de los acuerdos de paz en Guatemala no se ha logrado realizar o cumplir ni el derecho a la vida, ya que han seguido asesinando a varios líderes campesinos por defender sus recursos naturales. Que ocurra conmigo lo mismo que sucedió con Berta Cáceres, a pesar de que tenía el acompañamiento de la Corte Interamericana, aún así la mataron. Las grandes empresas siguen desviando ríos, violentando el derecho humano de acceso al agua. Los acuerdos buscan una sociedad más justa, una sociedad que ofrezca desarrollo, que erradique la pobreza y el desempleo.
Sin embargo, después de 25 años existen comunidades sin acceso a carreteras y energía eléctrica. Después de 25 años, el 57% de la población es pobre y aún vemos a niños y niñas siendo explotados y obligados a trabajar. Con los acuerdos de paz, el Estado prometió garantizar la salud. Sin embargo, Guatemala es el país con el índice más alto de desnutrición crónica infantil de toda Latinoamérica, más del 46%. El Estado iba a garantizar la educación, pero al verificar el último censo, un 20.47% de la población no tiene ningún nivel de escolaridad. Quiere decir que no tuvieron acceso a la educación y solamente un 4.56% alcanzó la licenciatura. Los acuerdos de paz significan un paso grande para el fortalecimiento de la democracia de Guatemala. Pretendía garantizar los derechos humanos para tener una sociedad más justa, inclusiva y desarrollada. Sin embargo, las estadísticas muestran lo contrario. Esto no quiere decir que la realidad nacional no pueda cambiar, porque sí se puede, pero esto requiere de mucho trabajo y requiere también de una buena voluntad por parte de las autoridades, pero sobre todo requiere de la participación política y organización de la ciudadanía. El acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas es uno de los 12 acuerdos de paz. Los sectores mayas de la Asamblea de la Sociedad Civil están conformadas por diversas instancias indígenas, quienes también presentaron sus propuestas para ser discutidas en la mesa de negociaciones, ya que habían sido sometidos a niveles de discriminación, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua. En las negociaciones del gobierno de Guatemala y la URNG se tomaron en cuenta estas propuestas y el 31 de marzo de 1995 se firmó el acuerdo sobre la identidad y derecho de los pueblos indígenas, lo que representó un paso significativo para que nuevamente los pueblos indígenas puedan integrar su aporte dentro de los esfuerzos de la sociedad guatemalteca realizadas para alcanzar la paz. Este acuerdo fue verificado por la Organización de Naciones Unidas, donde se solicitó tomar en cuenta las opiniones de las organizaciones indígenas. Después de haber verificado este acuerdo, el Estado creó varias instituciones, entre ellas la Secretaría de la Mujer y la Defensoría de la Mujer Indígena, que velan por los derechos de los mismos. Posterior a la firma de los acuerdos de paz, en 2016 el Movimiento Nacional de Víctimas realizaron 5 consultas regionales en el país para evaluar el grado de cumplimiento con los acuerdos de paz por parte del Estado. Un aproximado de 400 miembros de diferentes organizaciones indígenas reconocieron que existen avances en la implementación de los acuerdos de paz, entre ellos la identificación de cementerios clandestinos y la realización de exhumaciones en los destacamentos militares debido a las investigaciones del Ministerio Público y las órdenes judiciales competentes. También la aplicación de leyes y convenios internacionales en materia de derechos humanos en las sentencias condenatorias contra los responsables de delitos graves ocurridos durante el conflicto armado interno, los cuales dignifiquen a los pueblos indígenas y a las mujeres, como en los casos de genocidio de Chile. En otro de los avances está el reconocimiento y respeto a la identidad y derechos culturales de los pueblos indígenas, tal como el uso del idioma materno y vestimenta propias en las escuelas, la implementación de la enseñanza bilingüe intercultural. Por otro lado, como hemos mencionado anteriormente, han habido casos en que los líderes de organizaciones indígenas temen por sus vidas, ya que luchan por sus recursos naturales que muchas empresas les han querido arrebatar. Como conclusión, estos acuerdos de paz aún siguen funcionando, ya que fueron las bases para detener el conflicto armado interno y no seguir con esas guerras que arrebataban la vida de todas esas víctimas. Sin embargo, llegamos a la conclusión que todas esas promesas, esos acuerdos del Estado no se han cumplido en su totalidad, ya que vemos que en nuestra población no ha habido un desarrollo general, por ejemplo la educación. Vemos mucha migración a causa del desempleo, desnutrición, entre otros temas, y todo esto por un Estado corrupto. Esperamos que con nuestra generación podamos darle más importancia a estos acuerdos y llevar a un mejor desarrollo a nuestro país.